Audio Jungle. ¡Sí, señor! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis, saludándoles desde aquí, desde mi hogar en California. Y pues se llegó el día. Vamos a empezar con el tema de Mateo 24, el fin del mundo. Ya hice un video hace unos días para explicar la temática, así es que ya no voy a exponer más de lo que ya se habló y quiero entrar directamente al tema, puesto que como van a ser 30 minutos, quiero aprovechar el máximo del tiempo. ¿Sale? Entonces vamos a Mateo 23. Yo les había comentado en ese video que para ponernos en contexto vamos a usar Mateo 23 para saber de lo que viene hablando Yeshua, de lo que se trata, más que todo el contexto para entrar a Mateo 24. ¿Por qué Mateo 23? Porque ahí hay unas frases, hay algo interesante que tenemos que mirar. Y vamos como les dije, a expandernos lo más posible. Lógicamente, tal vez me quede algo de investigar más, por decirlo, pero pues también ya sería cuestión de ustedes que tanto quieren indagar más, ¿no? Yo ahorita quiero expandirme lo más posible y siempre va a hacer falta algo, siempre. Así es que vayamos a Mateo 23, capítulo 23. Mateo 23 y vamos vamos a empezar a leer desde el verso 27. Pero antes de empezar a leer y de empezar a analizar los textos, vamos a empezar primeramente por describir un poco unas estadísticas o una información acerca del libro de Mateo. Mateo se escribió, se cree, los historiadores y aquellas personas estudiosas más del tema, como les digo, profesores de universidad y todos, aquellas personas muy estudiosas, historiadores también, se cree que se escribió entre el año 80 entre el año 80 y 90 de esta época contemporánea o después de la época contemporánea, ya que antes decíamos antes de Cristo, después de Cristo, o antes de la época contemporánea o actual y después de la época contemporánea o actual. Entonces, como le quieran poner, antes de Cristo, después de Cristo, algunos se familiarizan, o antes de la época actual o después de la época actual. Entonces, estamos hablando que se escribió entre el año 80 y 90 después de la época actual, o sea que estamos de esta época, ¿no? Entonces se cree y todos llegan a un consenso que es muy probable que se escribió entre el año 80 y 90 y el escritor no se sabe realmente quién lo escribió. Se atribuye a un hombre, a Mateo, puesto que en la antigüedad, para darle validez y que fuera creíble el escrito, el pergamino o lo que estaba en el pergamino, valga la redundancia, se le atribuía a ponerle nombres de personas pues de renombre, conocidas, que tenían buena reputación. Entonces aquí el escritor en sí, los historiadores no saben si realmente fue Mateo, aquel que estuvo con Yeshua, pero se le atribuye a Mateo, pero en sí no se sabe quién lo atribuyó. O sea, el idioma está escrito en griego, aunque se encontraron copias de que, y hay una teoría que el Evangelio se escribió en hebreo, puesto que las personas
cuando tratan de traducir del griego al hebreo, se dan cuenta que hay muchas frases que son totalmente hebreas que no pudieron, vamos a decir, traducirlas al griego. Entonces se cree, es una teoría, una línea, que se escribió en Mateo original, en hebreo, perdón, originalmente, y después se sacó una copia en griego. Entonces, pues son poquitas reseñas. Se escribió también estas personas, historiadores, llegan a un consenso que tal vez es muy probable que se escribió el libro de Mateo en Antioquía de Siria o en Damasco, uno de esos lugares. Se cree muy probable que fue escrito en ese lugar. Entonces, nada más como una reseña de lo que vamos a leer el libro de Mateo, ¿no? Lógicamente, si ustedes quieren indagar un poquito más de ese tema, no se me hizo muy como para importante, así como para decirlo, pero simplemente nomás para ir empezando, ir rompiendo el hielo y vamos soltándonos. Porque sí, Mateo, pues de hecho Mateo es en el Nuevo Testamento, como se le conoce, lo pusieron en primer lugar. Ya el canon que sacó Roma lo puso Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan. Pero en sí el evangelio de los canónicos, de los aceptados, llamarlo así, el primero en la antigüedad, vamos a decir el más cercano, es el del libro el evangelio de Marcos. Se cree que está entre el año 60 o 70, 71, fue escrito más o menos. Ya Mateo fue escrito en el año 80, 90, o sea, quiere decir que Lucas y Mateo tomaron fuentes, su fuente fue Marcos, o sea, tomaron de ahí cosas como para apoyarse, ¿no? Para escribir los relatos. Entonces, a nosotros el canon católico nos puso primero Mateo, entonces la gente se va con la pinta de que no, Mateo es primero, pero no, es Marcos, debería de ser Marcos y después Mateo, Lucas y el último sería Juan, como está, ¿no? Entonces, pues ya si alguien quiere indagar un poquito más acerca de las fechas, de posibles autores, lugar donde tal vez escribió, pues pueden indagar un poquito más. Yo nomás lo traje a colación porque vamos a estudiar Mateo 23. Entonces me hizo, pues, algo ahí para meter esta información. Pero entonces vamos a Mateo 23 y vamos a leer desde el versículo 27. Ahora, quiero comentarles esto. Cosas de las que yo voy a comentar, y también vamos a mirar, voy a usar la Biblia, la Reina Valera primeramente, voy a usar la Reina Valera. Y en segundo, hay una Biblia que se llama la Biblia del Peregrino, que es del escritor Luis Alonso Schöckel, el cual es esta. Lo voy a mostrar para conveniencia de las personas que lo quieran comprar, lo quieran en PDF. Yo lo tengo en PDF, lógicamente aquí le estoy mostrando. Se llama Biblia del Peregrino. Si a alguno le interesa después me lo puede pedir Messenger para que pueda mirar, ya que hay unos buenos comentarios, como les digo, y el segundo que voy a usar es el comentario al Nuevo Testamento, que es el Evangelio según San Mateo de William Hendriksen. Se llama William Hendriksen y es voy a mostrar la portada. Miren, esta es la portada, también yo lo tengo en PDF. Si alguno lo quiere comprar en físico, lo puede encargar, lo puede buscar y comprarlo. Es muy bueno el comentario, aunque haya algunas cosas ahí que más adelante, conforme vaya avanzando los estudios, vamos a mirar unos comentarios que sí están medio sacadones de onda. No quiere decir que eso descalifica el libro. Tenemos que enseñar a distinguir y a separar lo que ya el escritor, vamos a decir, como en este caso William Hendriksen, lo puso ya desde los lentes o la perspectiva de su teología, de su creencia, ¿no? Porque aquí hay unos comentarios que sí, no, realmente a la luz de la escritura, no
no son. Pero se entiende que esta persona tiene una doctrina, tiene una teología y tiene una creencia y así lo plasmó, ¿no? Entonces no quiere decir que todo lo demás nos sirve, simplemente tenemos que ser maduros y separar y decir, mira, pues esto realmente no va conforme a lo escrito, él está metiendo aquí su interpretación, no. Entonces nomás se hace un ladito eso y se continúa. Entonces vamos a empezar con Mateo 20, ¿cómo se dice? Mateo 23, versículo 27, y eso es lo que vamos a mirar. Mira, dice Mateo 23, 27. Lo voy a leer y voy a hacer unas pequeñas pausas para poder, tengo acá mis escritos, tengo acá mis apuntes y lo vamos a ir desarrollando. Voy a tocar otros textos también, así es que, como les dije, yo no estoy por el tiempo en el sentido de que lo tengo que hacer rápido, no, vamos a tomar el tiempo necesario y vamos a mirar los textos necesarios para poder explicar todo. Entonces, ahorita vamos a entrar simplemente en el contexto para poder entrar después a Mateo 24. Estamos en Mateo 23, ¿sale? Perdonen que lo tenga que repetir, pero como este estudio quiero que quede bien, o sea, bien entendible, pues se da a veces la repetición. Dice Mateo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Vamos a empezar con esos dos textos. En Mateo 23 está Jesús y se le acercan los fariseos y lo empiezan a tentar y le empiezan a decir, a ver, esto, lo otro, cuál es el gran mandamiento, esto, lo otro. Y Yeshua empieza el capítulo 23 diciendo, dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos, o sea, ya Yeshua hablando a la gente y a sus discípulos, y en presencia de los fariseos, ya que con ellos había tenido un altercado, unas pruebas, unas preguntas que le hicieron y Yeshua había contestado bien y los dejó mal parados. Pero él mira lo que les dice, en la cátedra de Moisés y se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pues atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y dice, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Ahora, cuando se refiere que se sientan, dice, en la silla de Moisés, literalmente en las sinagogas había una silla de piedra, o sea, literalmente había una silla de piedra. Entonces, la persona que se sentaba ahí era para interpretar. En ese entonces, en el primer siglo, cuando Yeshua está hablando, existían dos casas de interpretación, vamos a llamarlo de esta manera, dos escuelas o casas de interpretación, dos escuelas rabínicas. Una era la del rabí Hillel y el otro era del rabí Shammai. Ahora, la escuela o la casa del rabí, se me fue el nombre, del rabí Hillel, era un poquito más, vamos a llamarla más tranquila, más permisible, un poquito no tan estricta, sí tenía sus cosas, pero era un poquito más flexible. Y la casa de Shammai era más estricta, a rajatabla. Aquí dice esto y es así. Y para en el entonces donde Yeshua está en esa época, la casa de interpretación o la escuela de interpretación rabínica que estaba interpretando las escrituras y que la que estaba, vamos a decir, en la autoridad en ese momento,
con la autoridad era la casa de Shammai. O sea, debemos entender el contexto, por eso le digo, literalmente en esa época el rabinato o las escuelas rabínicas y las sinagogas de la casa de Shammai eran las que estaban con la autoridad, eran las que tenían la autoridad interpretativa. Entonces ahí es donde vienen los conflictos con Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua cuando hacía algo, los rabinos, los fariseos, decían, bueno, ¿por qué hace esto? O sea, porque no estaban peleando, o sea, Yeshua no estaba peleando contra el judaísmo, sino que era un conflicto de interpretación de la Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua venía con la línea de Hillel, aunque en unas cosas tenía la casa de Shammai. Como les digo, tenemos que entender el judaísmo del primer siglo o del segundo templo para poder entender esos conflictos que se dan entre Yeshua con los fariseos y con los escribas y con el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque son con los saduceos también. Como les digo, son conflictos internos del judaísmo. Yeshua no está contra el judaísmo. Las discusiones son entre interpretación de la casa de Hillel y la casa de Shammai. Es eso. Unos decían, bueno, no sé, por un ejemplo, en la casa de Hillel decía, desde el templo, desde el lugar santo hacia tantas millas o kilómetros, por llamarlo así, se puede el día del sábado, Shabbat, caminar. Y la casa de Shammai decía, no, es solamente de aquí hasta acá. Entonces miramos en el Evangelio de Juan, cuando Yeshua levanta un paralítico y esta persona le dice, toma tu lecho y pues vete, ¿no? Se levanta y lo primero que se topa son los fariseos y que le dice, no te es permitido cargar tu lecho en día Shabbat. ¿Por qué? Porque estaba fuera del límite que estaba permitido caminar cargando sus cosas, porque eran en el perímetro. Entonces son conflictos, son cositas que nosotros no entendemos, pero la gente entonces piensa y dice, los fariseos estaban en contra de Jesús porque sanó un paralítico. No, o sea, no es que estaban en contra de que sanara, sino que estaban quebrantados. Para ellos quebrantar el Shabbat, romper los límites era wow. Entonces había dos escuelas de interpretación así, una era un poquito más flexible. Entonces cuando aquí dice que en la cátedra de Moisés, o sea, en la silla de Moisés, porque ustedes se acuerdan cuando ese pasaje en el Tanaj, que está en el libro de Éxodo, cuando Moisés se sentaba en su tienda, dice, se sentaba desde la mañana hasta la noche, juzgando los casos del pueblo. Y es cuando llega su suegro, Yetro, o Yitro, y le dice, ¿sabes qué? Si sigues así te vas a morir y vas a dejar este pueblo sin líder. Mejor junta líderes de 70 en 70 y esos a su vez van a tener de 10 en 10 y tú delegas responsabilidad. Pero, o sea, guárdate. Entonces, o sea, literalmente cuando Moisés se sentaba afuera de la tienda, venía el caso de las personas y decía, ¿qué dice Dios en este caso? Fíjate que, pues, hice esto. La ley que dice, acuérdate, no estaba escrita todavía. Moisés era el que estaba interpretando el mandamiento del Eterno. Entonces Moisés le estaba diciendo, bueno, pues haz esto, lo otro, ok, se levantaba y seguía lo otro, hacían fila. Y, oye, Moisés, pues fíjate que yo hice esto y esto. Bueno, de acuerdo a lo que el Eterno me dijo en el monte Sinaí, pues esto es esto y esto y esto. Ay, sí va. Nomás había una sola interpretación, la de Moisés. Entonces esa silla, ese asiento de interpretar la ley, la Torá, o sea, en el momento de Yeshua estaba, la autoridad la tenía la casa de Shammai o la escuela de interpretación de Shammai, el más estricto. Y por eso Yeshua le está diciendo, ya con esto, fíjate, ahora sí vas a entender. En la cátedra o en la silla de Moisés se sientan los escribas, o sea, en la silla de interpretación. Lo que le está diciendo a la gente y a sus discípulos, les está diciendo, mira, la interpretación ahorita la tienen los escribas y los fariseos. O sea, ellos tienen la autoridad interpretativa, todo puede interpretar, pero la autorizada, por llamarlo de esta manera, se sientan ellos en esa y tienen la autoridad de interpretar. Pero ¿cómo están interpretando? Y fíjate cómo les dice, en la cátedra de Moisés
se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan, guardáis, guardadlo y hacedlo. Fíjate lo que está diciendo, ok, cuando ellos se sientan ahí y te dicen, la Torah dice, el mandamiento dice, el mismo dice, Yeshua dice, eso es Torah, eso hazlo, porque eso está escrito, eso hazlo. Pero fíjate cómo les dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, cuando ellos te daban la Torah, cuando te daban el mandamiento, yo decía, eso agárralo. Pero cuando ya te vienen con sus interpretaciones, cómo juzgar, y entonces venían, Yeshua aquí le llama esas cargas pesadas que ataban sobre los hombros, esas eran las interpretaciones de estos rabinos. Entonces, estaban interpretando por la escuela que venían, la enseñanza de Shammai, muy estricto. Y tú sabes que cuando estás en un trabajo y está una persona bien estricta, o sea, te sientes presionado, estás como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No te dejan, 5 minutos. Esto, o sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro porque esto, o sea, entonces el pueblo estaba ya cansado, estaba tan atado y tan pesado las interpretaciones que le estaban dando al mandamiento, estos escribas, que el pueblo ya estaba muy cansado. Y Yeshua dice, usted obedece la Torah, pero las interpretaciones de estas personas, lo único que están sirviendo es de atar a la gente, de cansarlas. Entonces ya la gente pues ya miraba, temía más a quebrantar los mandamientos los mandamientos cómo interpretaban estos escribas y fariseos, que a la misma Torah, que al mismo mandamiento. Entonces, vamos a decir como un ejemplo, en toda la Torah, nomás por un ejemplo, como les digo, en toda la Torah, en toda la Biblia, no vas a encontrar un solo versículo donde dice que está prohibido sentarte a comer o hablarle a un gentil. No lo vas a encontrar. Pero tú llegas al Brit Hadashah y te encuentras cuando Cornelio manda a llamar a Pedro, y cuando Pedro va a entrar a la puerta, a la casa, ¿qué es lo primero que les dice? Vosotros sabéis cuán abominable es que un judío entre a la casa de un gentil. O sea, aún el mismo gentil sabía de esa interpretación o de esa ley rabínica, que no es de Torah, pero una ley rabínica que marcaba al gentil y lo separaba. Que el gentil era inmundo y que el judío no podía ni sentarse a la mesa, ni siquiera entrar a su casa porque era una inmundicia, te contaminaba. Ahora búscame en toda la Torah dónde está ese mandamiento o esa enseñanza. No lo encuentras. ¿De dónde salió? De la interpretación. ¿Por qué la interpretación? Porque estas personas ponían los que se llaman los takanot. Los takanot son como cercos al mandamiento. Un cerco al mandamiento es, en este caso vamos a usar el mismo ejemplo del gentil. Un ejemplo, en la Torah dice que no puedes comer cerdo, por llamarlo así. No puedes comer murciélago, el coronavirus, imagínate, ya ves. El murciélago, no puedes comer camello, no puedes comer liebre, no puedes comer águila, no puedes comer cuervo, no puedes comer rana, no puedes comer camarones, no puedes comer pulpo, no puedes comer almeja, ostión, todos los mariscos que quieras. O sea, nomás puedes comer pescado con aletas y con escamas. Todo lo demás no sirve. Pulpo, camarón, o sea, para los que les gustan los camarones, ahí están, ahí peque. Es broma, ustedes, cada quien, ¿verdad? Pero ahí está. No, mi hermano, a mí no vas a quitar los camarones. Bueno, nomás un paréntesis. ¿Ustedes sabían que los camarones son las cucarachas del mar? Bueno, ahí se los dejo. Ya, ustedes, cada vez que van a dar una... Ay, hermano, ¿para qué me dijo? Estás comiendo cucarachitas del mar. Bueno, ok. Entonces, un ejemplo. En la Torah te dice que no puedes comer carne de cerdo porque es inmundo. Ok, ahora, el único pueblo que tenía ese conocimiento en ese entonces, bueno, también los árabes lo tienen, ellos tampoco comen. ¿Por qué? Porque en el Corán ellos entienden también esto. Ok, entonces, pero el gentil no. O sea, las otras naciones vecinas donde Israel llegaba a un pueblo, entonces,
no tenían el conocimiento de la Torah, de la instrucción, porque Torah o ley son instrucciones. Entonces llegaban y entonces ellos pues convivían con el gentil, los invitaban a comer, pues comían. ¿De qué carnes? Sabe. Entonces cuando empiezan llegan al exilio, me estoy adelantando y estoy haciendo mucho nomás para llegar a esto, como les digo, no me importa el tiempo, quiero la explicación. Después que salen de Babilonia, ya salen reconociendo por qué habían estado cautivos, y en ese movimiento empiezan a poner este tipo de cercos, este tipo de mandamientos, de cercos al mandamiento. Entonces ellos, el rabinato, los sabios, los jajamim, dijeron, bueno, a ver, vamos a mirar. El gentil no tiene conocimiento de comer carne de cerdo. Nosotros, el Eterno nos prohíbe comer carne de cerdo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué vamos a hacer para poder evitar quebrantar ese mandamiento? Que no ingiramos esta carne, porque pues es inmundicia, es algo inmundo, nos contamina. Entonces los jajamín dijeron, bueno, pues vamos a poner un mandamiento sobre el mandamiento. Entonces vamos a poner el mandamiento. Está prohibido comer con gentiles a su mesa, compartir la misma mesa con un gentil. Entonces, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? Sí, porque sabemos nosotros lo que comemos, pero no sabemos lo que ellos cocinan, a qué Dios se lo dedicaron, a que entonces, para no quebrantar el mandamiento, vamos a poner este mandamiento, un cerco. Ok, entonces está prohibido compartir la mesa con un gentil, pero vayamos más allá, no solamente la mesa, no te metas a una de su casa, porque en su casa tienen ídolos, está la Virgencita, los santos, Judas y todo. Entonces ellos dicen, entonces ponle otro cerco. Entonces, para el tiempo de Yeshua, ya el mandamiento estaba hasta acá atrás y estaba un cerco, 2 cercos, 3 cercos, 4 cercos, 5 cercos. Entonces ya la gente ya no miraba el mandamiento, estaban, ¿dónde está el mandamiento del Eterno? Entonces para ellos quebrar el mandamiento del rabino, o sea, ya ellos se sentían culpables, decían, ya le fallé. No le fallaste al Eterno, fallaste al mandamiento del rabino. Por eso Yeshua les decía, ustedes, o sea, quebrantan el mandamiento y ponen como mandamientos de Dios sus costumbres, sus tradiciones, sus interpretaciones. De esto se está tratando. Viene esta conversación. Así toda la Biblia lo vas a encontrar, todo el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Esos conflictos que tú ves con Yeshua, con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, solamente es judaísmo puro. Ahí no hay cristianismo. Olvídate del cristianismo. En este tema, por favor, olvídense del cristianismo, Olvídense. Ahorita no vamos a hablar de cristianismo, nada. Entonces, simplemente es judaísmo puro. Conflictos de una escuela interpretativa con otra escuela interpretativa. Entonces aquí viene ese contexto y les empieza a decir, escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Ahora, mira, voy a usar la Biblia del peregrino que les mostré. Y mira, vienen unos comentarios y están muy buenos, la verdad. Mira, sepulcros blanqueados. O sea, ¿por qué Yeshua los compara con estos sepulcros blanqueados? El comentario que hace Williams, el otro comentario que les mostré, cada vez que se celebraba el Pesaj o la Pascua, como conocen, era obligación de todo el judío que estuviera fuera de Jerusalén ir, porque la Torah te dice que 3 veces al año tienes que subir a Jerusalén. No dice bajar, tienes que subir, porque es en elevación. Siempre el Eterno es hacia arriba, no hacia abajo. O sea, es elevar tu espiritualidad, elevar tu santidad, elevar tu carácter. Siempre es hacia arriba, no es hacia abajo. Bueno, entonces 3 veces al año son 3 fiestas que tenían que ir a Jerusalén. Obligación, obligatorio. Mandamiento, misbot. Entonces, toda la gente que venía de España, de Italia, bueno, aquel entonces no se conocía como España, se conocía como Sefarad. Entonces, de ahí vienen los sefarditas, los judíos sefarditas. Entonces, toda la gente que venía de España, de Italia, de Roma, de África, de
Asiria, del norte, del sur, del este, del oeste, bueno, que venían en procesión, en caravanas. Acuérdate que en Lucas, cuando viene, en Mateo, que dice que venían de caravanas y que es cuando Yeshua se pierde en el templo y todo, porque era la fiesta. O sea, se juntaban millones, o sea, literalmente. Es más, de hecho, Josefo narra, narró la cantidad de sacrificios que mataban en el día de Pesaj. O sea, olvídate, es más, era demasiada gente que se aglomeraba. Por eso el Imperio Romano en las fiestas ponía muchas legiones. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento de sedición estaban nomás a ver, cualquier bolita, ¿qué onda? Sepáralos, porque aquí no queremos más de 50 personas, no, nada. Acuérdate, los celotes mataban a los romanos. Los celotes mataban, o sea, era la liberación de Judea sobre el Imperio Romano. Estaba en conflicto, estaba el ambiente caliente.